Con gran alegría vamos a meditar nuevamente en tu espacio, el Evangelio del día de hoy. Escuchemos con el corazón la palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: «Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías», sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: «Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo». Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy hemos escuchado este texto de la transfiguración y vamos a ver el sentido estricto de la palabra. Trans significa cambio, figura, aspecto. Un cambio de aspecto o desde la propia figura. Y hay que entender este aspecto. El Señor Jesús va a la montaña, como hemos meditado, siempre a dialogar con el Padre. Es este encuentro íntimo con Él, donde le ha de contar todo lo que le sucede, le acontece, lo que le preocupa, lo que le da alegría. Y es ahí donde tenemos que descubrir la importancia de la oración. En esta ocasión se lleva a 3 de sus discípulos a este encuentro con el Señor, a Pedro, a Santiago y a Juan, que serán las cabezas de las próximas comunidades una vez que Jesús ascienda al cielo. Y retomando en este aspecto, se lleva a estos 3 discípulos precisamente para que tengan esta experiencia de la misma oración y de la transfiguración. En ese momento, Jesús empieza a tener este cambio en su aspecto y en su semblante. Su rostro se ilumina y las vestiduras se vuelven blancas. Eso es el signo de la gloria misma de Dios. Aparecen dos personajes junto con Jesús. Aparece el legislador del pueblo de Dios, Moisés, quien da la ley, quien transmite la ley. Y aparece aquel profeta de fuego que anunciaba con celo la defensa del mismo Dios, Elías. Y esos 2 personajes aparecen conversando con Jesús, pero no vienen a proponer un mensaje, sino vienen a escuchar el propio mensaje de Jesús, que es necesario que Él vaya a Jerusalén para padecer por cada uno de nosotros. Y es ahí donde tenemos que dar el énfasis a todo este gran misterio de la redención de cada uno de nosotros. Pedro, una vez que ha acontecido esto, le dice a mismo Jesús: hagamos 3 chozas. Esto en 2 sentidos. El primero es que equipara a Moisés, a Elías y a Jesús en un mismo nivel. Y no es así. Y el segundo aspecto, una choza es la tienda, es como una morada, es una casa. Y al estar ahí, en la gloria de Dios, donde podemos experimentar el gozo, la paz, la alegría, donde no hay ninguna situación que nos preocupe, nos alarme, entonces, pues es muy cómodo decir, pues aquí estoy, ¿verdad? Y me deslindo de todo aquello que puedo estar viviendo en la realidad o digámoslo así, en el mundo. Y Jesús, pues le dice que no. Y se escuchan de pronto una voz. La voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Es decir, que desde la propia vivencia de la persona tendríamos que escuchar al mismo Jesús. Él es la vida, la verdad y el camino que nos va a mostrar hacia dónde encontrarnos con nuestro Creador, con nuestro Padre.
Por tanto, tendremos que estar muy atentos, dóciles a esta escucha, a este llamado, para ir respondiendo desde nuestra cotidianidad, desde lo que hacemos, al llamado de Dios. Y es así, vivir escuchando a Jesús es una experiencia única. Solo escuchando la voz verdadera podemos transfigurarnos, es decir, podemos cambiar, podemos configurarnos con Jesús a partir de ello. Por tanto, es conveniente que también guardemos silencio. Los apóstoles guardaron silencio. Eso es en el sentido del recogimiento, de la meditación, de la contemplación. La pregunta sería, hoy nosotros, ¿cómo vamos cambiando? ¿Cambiamos para bien? ¿Cambiamos para mal? ¿Escuchamos nuestras propias apetencias, nuestras propias pasiones, o escuchamos la voz de Dios que quiere que escuchemos a Jesús precisamente para que Él nos muestre el verdadero camino, para que experimentemos la gloria y podamos ser dichosos en ello? Queridos hermanos, hay que dejarnos permear, así como nos untamos la crema corporal y la crema se adentra en el cuerpo, en la piel y la humedece y da sus propios beneficios. Al escuchar la palabra de Dios también tendríamos que dejar que vaya transformando nuestra realidad, que vaya permeando en nuestra vida interior y nos vaya haciendo dóciles a lo que el Señor nos vaya disponiendo día tras día. Que el Señor nos ilumine, nos santifique y nos acompañe en este caminar todos los días. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe para siempre y los lleve a la vida eterna.